Descubrimos una nueva especie de carnívoro en la cuenca del Congo. Es aterrador y es posible que existan otras más. Observé con aburrimiento cómo otra gota de sudor me corría por la frente y caía con un chapoteo en mi rifle. Era la primera vez que sostenía un arma y no había previsto lo pesada que sería. Miré a mi colega, quien, bajo el abrasador sol del mediodía, se aplicaba frenéticamente protector solar en su pálida piel inglesa. Bajé la vista y escudriñé el suelo del bosque bajo la densa vegetación selvática, fijando la vista en el gran trozo de carne de elefante que habíamos puesto como cebo. Para entonces, llevábamos horas sentados en ese artilugio, esperando. Creo que se llama tree stand, pero por su tamaño bien podría haber sido una pequeña torre de vigilancia. Por si no lo saben, un tree stand es una pequeña plataforma que los cazadores fijan a los árboles para tener una posición estratégica sobre su terreno de caza. El puesto de árbol donde esperábamos consistía en una plataforma rectangular, bastante grande con rieles metálicos alrededor de sus bordes. No entiendo cómo estos gruñones lograron instalarlo hasta aquí. «Malditos mosquitos», Zrenia, exclamó el doctor. Fernsby, mi jefe, en voz baja mientras aplastaba el bicho con la palma de la mano. Ya sabía que no estaba hecho para este entorno. Fernsby era veterinario en Oxford. Se especializaba en el tratamiento de animales exóticos, en concreto reptiles y aves. Sin embargo, pronto me di cuenta de que su especialización provenía exclusivamente de la comodidad de un laboratorio o una clínica, y no del campo en sí. En aquel entonces, yo era un estudiante de posgrado de 25 años y llevaba unos meses trabajando a tiempo parcial como asistente de investigación del doctor Fernsby antes de que me pidiera que lo acompañara en esta expedición. Incluso antes de conocerlo por primera vez en enero, ya conocía su trabajo. Era un veterinario talentoso y un experto consultor animal en diversas reservas naturales y zoológicos de todo el mundo. No me sorprendió saber lo inflexible que había sido nuestro empleador en que el Dr. Fernsby participara en el proyecto. El doctor era el mejor en su campo. Con una serie de repentinos y fuertes golpes metálicos, mi mirada se dirigió rápidamente al gran contenedor atado a la parte trasera del camión de plataforma que había llegado con nosotros. Empezó a temblar, balanceándose violentamente de un lado a otro con cada golpe, como si algo en su interior intentara soltarse. Lo único que mantenía la caja en su sitio eran dos juegos de correas amarillas de trinquete, que parecían aflojarse ligeramente con cada golpe. El hecho de que el contenedor no se hubiera caído durante el peligroso viaje fue un milagro en sí mismo. Entonces, dos hombres vestidos con camisetas de camuflaje y pantalones cargo salieron rápidamente del vehículo y se dirigieron hacia el contenedor tembloroso. Cada uno llevaba algo largo y negro en las manos, pero desde la distancia era difícil distinguir los detalles. ¿Qué crees que tienen ahí? ¿King Kong? Zrenia, le pregunté al Dr. Fernsby, intentando charlar un poco. No habíamos hablado mucho en las últimas 3 horas. ¿Eh? Zrenia respondió confundido, ladeando la cabeza para mirarme. Parecía como si lo hubiera sacado de algún trance. Ahí dentro está ese contenedor, dije señalando hacia el camión. «Oh», dijo, «no lo sé». Miré a mi lado al otro hombre que estaba en el puesto de caza con nosotros. Un cazador de caza mayor de Sudáfrica llamado Arno. No sabía mucho de él, salvo que tenía fama de cazar con frecuencia grandes mamíferos en peligro de extinción, como elefantes, jirafas, rinocerontes e incluso leones en algunas ocasiones. Todo por deporte. Desde el momento en que conocí a Arno, supe que el Dr. Fernsby le tenía antipatía, y yo también. Arno permaneció completamente inmóvil, mirando por la mira de su rifle, imperturbable ante el calor extremo y la abundancia de insectos. Me pregunté de quién habría sido la genial idea de emparejar a un par de veterinarios con un cazador de trofeos. Entonces, un zumbido fuerte, como el de un motor, se hizo cada vez más intenso. Supuse que pronto obtendría la respuesta a mi pregunta. Volví a mirar a los dos hombres con camisetas sin mangas que estaban debajo de nosotros. Ya habían subido a la parte trasera del camión. Cada uno abrió una serie de escotillas en el contenedor
e introdujo el objeto negro por una de las diversas aberturas. Un coro de fuertes crujidos emanaba del contenedor, junto con rápidos destellos de luz azul. Por un instante, los golpes sordos del interior se volvieron más agresivos que nunca, casi derribando a uno de los hombres. Pero a medida que el crujido continuaba, el contenedor se fue calmando gradualmente. El ruido sordo cesó y la paz regresó a la selva. El zumbido bajo del motor que se acercaba también se detuvo, y se pudo escuchar abajo el sonido de una puerta de un automóvil abriéndose y cerrándose. Desde el principio, quedó muy claro que estos hombres no pertenecían a ningún grupo de preservación de la vida silvestre, como habían dicho al contactarnos. Cuando hombres enmascarados con rifles de asalto nos recibieron en la pista nada más bajar del avión, supe que el Dr. Fernsby había cometido un grave error de juicio al venir aquí. Aunque lo cierto era que no nos habían hecho daño ni nos habían tratado mal. Al menos todavía. De hecho, fueron bastante serviciales. Estos hombres eran sorprendentemente educados y de buen hablar, a pesar de su aspecto aterrador. La plataforma empezó a temblar cuando alguien empezó a subir por la frágil escalera de cuerda. Miré hacia abajo y vi una figura que ascendía rápidamente. «Disculpen la espera, caballeros», jadeó el hombre al llegar a lo alto de la escalera. Extendió la mano y se presentó como el señor Adebayo, nuestro empleador. Era un hombre africano alto y apuesto que, a pesar del intenso calor de la selva, vestía un traje blanco de diseño de 3 piezas. Me alegra ver que mis hombres lograron transportarlo hasta aquí sano y salvo. Espero que haya tenido un viaje agradable, dijo el hombre excéntrico con una sonrisa. Miré el Humvee deteriorado en el que llegamos y me burlé. La mirada del señor Adebayo se dirigió a Arno, específicamente a su rifle. Arno lo notó. «No te preocupes, Carfentanil», dijo Arno tranquilizándolo con un marcado acento sudafricano. Confundido el señor Adebayo arqueó las cejas. «Tranquilizante», añadió Arno, sacando de su chaleco un dardo cilíndrico lleno de líquido transparente y sosteniéndolo en alto. «Bien», respondió el señor Adebayo. «¿Y esas?», señaló el cinturón de municiones que llevaba al hombro. Estaba lleno de balas de todo tipo, desde las de menor calibre hasta las de mayor calibre, y todas las de calibre intermedio. «Plan B», dijo Arno. El señor Adebayo me señaló y asintió hacia mi rifle. «¿Y qué pasa con ese plan?», preguntó. «Tranquilizante también, señor», respondió Arno. «Se lo di esta mañana». Satisfecho con la respuesta, el señor Adebayo dio un paso atrás y sonrió. «No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de que lo traigamos con vida, caballeros. Ileso. Por eso están aquí», dijo Adebayo, señalando al doctor Fernsby y a mí. «Si algo sale mal, confío en que su experiencia en este campo nos será muy útil, doctor». Una mueca pensativa e inquisitiva se dibujó en el rostro de Fernsby. «¿Y qué se supone que vamos a traer aquí exactamente?», Zrenia preguntó. «¿Leones? ¿Pie grande?». Adebayo se rió entre dientes. «Oh, no puedo describirlo con justicia, doctor. Tiene que verlo con sus propios ojos. Además, no quiero arruinarle la diversión. Si no, quizá no se atreva a pasar la noche», dijo Adebayo con una sonrisa burlona. «¿No crees que es importante que sepamos qué buscamos?». «Component placement», preguntó Arno con un dejo de irritación en la voz. Me di cuenta de que no era de los que se andaban con juegos. «Oh, créeme, lo sabrás cuando lo veas», respondió Adebayo vagamente una vez más. Dio un paso al frente y continuó. Se encontró ganado mutilado, una aldea en ruinas y 4 personas desaparecidas. Esta criatura no es de nuestro mundo, te lo aseguro. Intercambié miradas de preocupación con el doctor Fernsby. Sin decir palabra, supe que solo tenía una cosa en mente. Este tipo está loco. ¿Alguna pregunta más?, preguntó Adebayo. De nuevo, un fuerte golpe metálico llenó el aire y resonó por toda la selva, y pude oír a los hombres con camisetas sin mangas gritándose. «¿Qué hay en esa jaula?», pregunté, señalando el contenedor en el camión de abajo. «Díganlo. Plan B». Adebayo sonrió con sorna y le guiñó un ojo a Arno antes de darse la vuelta y caminar hacia la escalera.
Pronto anochecerá, espero que todo se revele más pronto que tarde. Y con eso, el señor Adebayo bajó de la escalera, se subió a su jeep y se alejó a través de la densa vegetación hasta que solo se oyó el zumbido de su motor. Y entonces, eso también se desvaneció. Los tres nos miramos perplejos, aunque no dijimos ni una palabra. Arno volvió a su posición y reanudó su escrutinio de la selva en busca de movimiento. Mientras me sigan pagando, suspiró. A medida que pasaba el tiempo, las sombras se alargaban y un hermoso tono naranja teñía el cielo del atardecer. Sin embargo, seguíamos sin ver rastro del animal que buscábamos. El trozo de carne de elefante que habíamos dejado horas atrás había empezado a descomponerse y un hedor nauseabundo se extendía por toda la selva. Hasta donde pude ver, Arno no se había movido en absoluto en las últimas 2 horas. Casi me negaba a creer que fuera humano. Miré a los 2 hombres junto a la camioneta que teníamos debajo. Habían instalado un par de hamacas en las que se habían quedado dormidos hacía 1 hora. La selva también parecía estar más tranquila. Ahora cantaban menos pájaros y hacía una eternidad que no oía movimiento alguno dentro de la jaula. Sentado bajo el sol del atardecer, contemplando la serenidad de la selva tropical que me rodeaba, oí un leve rasguño justo detrás de mí. Curioso, me giré y vislumbré un movimiento sombrío con el rabillo del ojo. Busqué con la mirada las ramas de los árboles cercanos al nuestro, pero no vi nada. Entonces la sombra reapareció tras una de las ramas de un árbol a no más de 15 metros de distancia. Antes de que pudiera verla mejor, desapareció de nuevo. Algo atravesaba el dosel del bosque a velocidades increíbles. Un poco alarmado, me levanté y caminé hacia la parte trasera del puesto de observación para observar más de cerca. Ni Fernsby ni Arno se habían dado cuenta de mi conmoción. La sombra volvió a moverse, saltando de rama en rama y luego desapareciendo. Esta vez estaba aún más cerca. El sol poniente dificultaba distinguir los detalles en la tenebrosa selva. Entonces, un agudo chillido llenó mis oídos al ver la sombra saltar de detrás del árbol y aterrizar en una rama a pocos metros de distancia. Fernsby ya la había oído, sin duda, y se giró para ver qué causaba el espantoso ruido. La criatura gruñó, y en las oscuras sombras de la selva apenas pude distinguir sus rasgos. Estaba allí sentado, posado en una rama gruesa, sosteniendo algo con ambos brazos y comiendo. El animal tenía una apariencia vagamente humanoide y estaba cubierto de un pelaje negro y liso. 2 brillantes destellos de luz se reflejaban en sus grandes ojos. Me acerqué un poco más a la barandilla de metal en el borde de la plataforma para poder ver mejor. Otra sombra apareció en el árbol a mi derecha, y luego otra a mi izquierda. Luego otra. Los animales se deslizaron por el dosel y se acercaron a nuestra plataforma. Sentí una ráfaga de aire caliente rozándome la nuca, y me giré rápidamente para ver un rostro grande y oscuro con dientes sonrientes mirándome fijamente. Me avergüenza decir que la visión me sobresaltó tanto que casi perdí el equilibrio y caí por encima de las barandillas. De cerca, la identidad de la criatura era inconfundible. Era una especie de mono o simio, y de cerca también era bastante adorable. Fernsby rió entre dientes. «Bonobo», Swingo dijo con una sonrisa. «Probablemente juvenil, a juzgar por su tamaño». Extendí la mano para acariciarlo, pero Arno protestó. Por primera vez desde que el señor Adebayo nos dejó, Arno se movió. Se giró y me miró fijamente a los ojos. «No lo toques. Son unos animales asquerosos y crueles. Será mejor que no lo toques», me advirtió mientras se arremangaba y mostraba una gruesa cicatriz que le recorría el antebrazo. «No quieres perder un brazo, ¿verdad?». Aunque sentí que estaba exagerando un poco el peligro inherente, retiré mi mano y me alejé un paso del simio de aspecto inocente. Por un breve instante, los tres nos quedamos de pie bajo la luz del sol que se desvanecía rápidamente, observando con curiosidad la tropa de simios. El doctor Fernsby observaba con asombro cómo los simios saltaban y jugaban entre ellos. Fernsby había tratado a un par de primates en la clínica de Oxford, pero verlos prosperar en su hábitat natural debió de despertarle una sensación de asombro infantil que había olvidado. De repente, uno de los simios se quedó paralizado e inclinó la cabeza.
Sus grandes ojos oscuros se abrieron de par en par y comenzó a gritar descontroladamente. Poco después, los demás lo siguieron. Al parecer, se habían vuelto locos. Algo los había asustado. Los primates se dispersaron por los árboles y, tan repentinamente como habían aparecido, habían desaparecido. Al mismo tiempo, una bandada de aves exóticas graznó y comenzó a aletear rápidamente al unísono, volando sobre el dosel, alejándose del bosque. También parecían huir de algo. Una oleada de terror me invadió. El aire se sentía más denso y la atmósfera había adquirido un tono más siniestro. Detrás de mí, oí a Arno maldecir en voz baja, y luego maldijo en voz alta. «¿Qué ocurre?», preguntó el doctor Fernsby, pero no hubo respuesta. Arno tomó su rifle y examinó frenéticamente el suelo del bosque. «No, no, no, no», exclamó de golpe. Puse mi mano sobre su hombro y le pregunté cuál era el problema, pero una vez más no le prestó atención. «Maldita sea, Arno, háblanos. ¿Qué pasa?», le grité, muy molesto por ese momento. «La carne», dijo finalmente Arno. Confundido, pregunté. «¿Carne? ¿De qué estás hablando?» «La carne de elefante, el cebo que pusimos», respondió. «¿Qué pasa con eso?», preguntó el doctor Fernsby preocupado. «Míralo, caray. Se fue». La noche cayó rápidamente en la selva, y un denso manto de oscuridad cubrió el claro que habíamos estado observando. La única luz visible provenía de los tenues rayos de luna que brillaban ocasionalmente a través del cielo negro azabache. Durante los últimos 20 minutos, Arno había estado manipulando torpemente una de las radios de campaña que llevaba, intentando contactar con los 2 mercenarios dormidos debajo de nosotros, pero fue en vano. Incluso si estuvieran despiertos, dudaba que pudiéramos hacer funcionar la radio y contactarlos. Cada vez que Arno intentaba transmitir, solo se oía interferencia estática. En un momento dado, incluso cambió de canal para contactar con el señor Adebayo, pero la señal no parecía ser lo suficientemente fuerte, ya que solo recibía estática. ¿Quizás se deba a esas nubes?, zrenia el doctor Fernsby, señalando las oscuras nubes de tormenta que se acercaban a cada minuto. «Puedo bajar si quieres. Despiértalos», me ofrecí, pero Arno protestó, diciendo que no valía la pena el riesgo. «Oigan», gritó Arno de repente, rompiendo el tranquilo silencio del bosque. Agitó los brazos y volvió a gritar. Fernsby lo hizo callar e intentó calmarlo. «Lo estás asustando, deja de hacerlo», le advirtió a Arno. Abajo había movimiento en las 2 hamacas. Funcionó. «Cállate», repitió Fernsby. «Lo estás asustando. Al animal, lo estás asustando». Arno se detuvo al notar que los 2 mercenarios ya estaban despiertos y había captado su atención. Giró la cabeza hacia el doctor. «Oh, atrayéndolo», le respondió a Fernsby. Los hombres con camisetas sin mangas se apresuraron a sus radios, pero solo se oía el crujido de la estática. Con un gesto exagerado, Arno señaló el lugar donde había estado el cebo. Los hombres se giraron y también notaron que había desaparecido. Uno de ellos levantó la mano y nos hizo un gesto de aprobación con el pulgar, mientras que el otro se dirigió a la parte trasera del camión de plataforma y empezó a abrir las escotillas del contenedor. «¿Qué están haciendo?», «Component placement», le preguntó Fernsby a Arno, quien simplemente respondió. «Plan B, supongo». La gran puerta metálica de la jaula se abrió de golpe y el otro hombre se acercó para ayudar. Cada uno agarró una cadena grande y empezó a tirar, sacando lo que estuviera atado de la jaula. Mientras tanto, noté 3 grandes gotas de agua salpicando la barandilla frente a mí, seguidas de un fuerte estruendo y otras 2 gotas más. Abajo, se oía un gruñido profundo, mientras los 2 hombres arrastraban lo que residía en el contenedor hacia el claro del bosque. Atado a las cadenas, caminaba una figura grande y oscura a 4 patas. Claramente, los 2 hombres debieron de haberle administrado algún tipo de anestesia. De lo contrario, el animal podría escapar fácilmente de sus confines. En cambio, el animal sedado caminaba despacio y sin ritmo. Parecía que podría caerse en cualquier momento.
Una vez que los hombres sacaron al animal al centro del claro, cada uno tomó su cadena y la atornillaron al suelo por lados opuestos, inmovilizándolo. Un rayo de luna brillaba a través de las densas nubes, y ahora podíamos ver a la criatura con claridad. El pobre animal era un gran gorila de espalda plateada, grotescamente atado con enormes cadenas en el suelo del bosque bajo nosotros. Lo estaban usando como cebo. Cebo vivo. Pude ver que el doctor Fernsby estaba furioso. Se giró hacia Arno y le gritó a gritos, pero Arno le echó la culpa. Él tampoco sabía qué implicaba el plan B. Aunque no era directamente responsable, pude ver en sus ojos que no sentía ningún remordimiento por el pobre simio. Probablemente había cazado cosas peores. Había hecho cosas peores. El lento repiqueteo de las gotas de lluvia sobre el techo triangular del puesto de observación había empezado a acelerarse, y arroyos corrían por sus esquinas. La lluvia, combinada con la negrura de la selva, dificultaba ver qué sucedía en el claro. Se oyó un fuerte gemido del gorila, y mientras los dos hombres regresaban a la camioneta, el animal emitió un suave gemido. Fue desgarrador, pero no podía hacer nada. Ni desde aquí arriba, ni con estos hombres, ni con esta lluvia. Los mercenarios se subieron a los asientos delanteros de la camioneta para protegerse de la lluvia. ¿Ves algo? Component Placement, le pregunté a Fernsby, quien respondió con un rotundo no. La tormenta arreció, y ver a través de la espesa pared de lluvia torrencial resultó imposible. Aparte del fuerte chapoteo del aguacero, el único sonido que se oía en la selva eran los gritos del simio encadenado. Gafas de visión nocturna, compartimento inferior, dijo Arno, y me lanzó una bolsa de lona húmeda. Dame unas también. La selva se iluminó con una brillante luz fluorescente verde cuando me puse las gafas. Un zumbido electrónico emanaba del dispositivo. Aunque la lluvia aún dificultaba la visión, ahora podía ver todo el claro. Podía ver al gorila, sentado en el barro húmedo, tirando de sus cadenas, intentando liberarse. Gemía bajo la lluvia. Entonces, un hedor familiar me invadió la nariz. El olor a descomposición. El mismo que hacía apenas unas horas había contaminado el aire fresco de la selva. Reconocí que era el olor a carne de elefante en descomposición, pero era imposible, hacía tiempo que había desaparecido. Sin embargo, ahora había vuelto, y apestaba más fuerte que antes. Giré la cabeza de un lado a otro, observando cada árbol y arbusto que rodeaba el claro. No había señales de vida, ni rastro del origen del olor. Un estruendo sordo resonó por toda la selva, seguido rápidamente por un relámpago. Con las gafas de visión nocturna, era casi cegador. Me froté los ojos y me las volví a poner, sin dejar de observar bajo el dosel. El soporte del árbol tembló levemente. Al principio no le di importancia, hasta que volvió a temblar, esta vez con más fuerza. Les pregunté a Fernsby y a Arno si también lo habían sentido, pero lo descartaron, diciendo que era el viento. Satisfecho con la respuesta, volví a vigilar, hasta que una fuerte vibración golpeó de nuevo los cimientos del soporte. Se oyó un leve estruendo, seguido del balanceo del soporte del árbol. Eso no sonó como un trueno, le susurré al doctor. El gemido del gorila llenó mis oídos, y fijé mi mirada en el pobre primate. Parecía alarmado. El gorila tiró desesperadamente de sus cadenas. Las gafas zumbaron mientras lo enfocaba con zoom. El simio miraba fijamente hacia atrás, por encima del hombro, y luego levantó la vista, hacia la densa vegetación. ¿Ves eso?, preguntó Arno, dándome un toque en el hombro. Me ajusté las gafas y miré en la dirección que me indicó. En el límite del bosque, ligeramente a la izquierda, detrás del gorila, la línea de árboles se balanceaba con una velocidad anormal en comparación con el resto de las plantas circundantes. Altas palmeras y arbustos grandes se movían de un lado a otro, y la densa vegetación crujía con fuerza, como si 1000 ramas se hubieran roto a la vez. Algo enorme se movía entre la maleza. «Jesús, ¿qué es eso?», le pregunté a Arno, sin obtener respuesta. Él, en silencio, metió una bala en su rifle y me indicó que hiciera lo mismo. Incluso con el ensordecedor chapoteo de la lluvia,
Bajé el cerrojo de mi rifle tan silenciosa y lentamente como pude. Habiendo notado todo el alboroto, el doctor Fernsby preguntó qué estaba pasando, pero el concentrado cazador lo silenció rápidamente. Se oyó otro estruendo sordo, y el árbol volvió a temblar con fuerza, y luego otro, seguido de otro. Fuera lo que fuese, se acercaba. Con cada vibración, se formaban grandes ondas en los charcos de lodo, y el angustiado gorila, impulsado por la adrenalina, tiró desesperadamente de sus cadenas. «¿Qué pasa? Por favor, háblame», exigió el doctor Fernsby con frustración. «Por última vez, cállate», le susurró Arno al doctor. El sonido de una gran rama al partirse por la mitad se oyó más allá del ruido del fuerte aguacero y, a través de la espesa lluvia, pude distinguir una gran sombra que emergía lentamente de la vegetación, a unos 7 metros por encima del gorila. Acerqué la imagen con mis gafas para verla mejor. Creo que Arno también, pues oí un leve zumbido en sus gafas. Allí, en lo alto, entre los árboles, al borde del bosque, justo detrás de donde estaba sentado el gorila, un enorme hocico escamoso emergía de entre las hojas. Unido al largo hocico, se alzaban unos dientes grandes, afilados y cerrados. Casi parecía el hocico de un cocodrilo, solo que este era mucho más redondeado y ancho. El resto de la cabeza seguía oculto tras la densa vegetación, lo que impedía ver mejor el resto de la criatura. Con el verde brillante de las gafas de visión nocturna, pude ver cómo salían vapores de las fosas nasales de la bestia al exhalar. «Debería ver esto, doctor», dije, quitándome las gafas de visión nocturna y entregándoselas a Fernsby. Se las puso y buscó en la oscuridad un rato hasta que se detuvo de repente y jadeó. Incluso sin las gafas, aún podía distinguir la forma oscura del hocico de la criatura sobresaliendo de la línea de árboles a poco más de 100 metros de distancia. «Extraordinario», exclamó Fernsby, intentando ampliar la imagen con sus gafas. «Una nueva especie de megafauna, nunca antes observada por la ciencia. Si tenemos suerte, quizá podamos ponerle nombre». «Component placement», le dije en broma, intentando disimular el nerviosismo en mi voz. Me di cuenta de que el doctor estaba asombrado, pero yo no compartía la misma sensación. Claro que la criatura no parecía una amenaza desde tan lejos, pero esa cabeza estaba suspendida a gran altura, quizá lo suficiente como para alcanzar el puesto de observación si venía hacia aquí. No sentí alegría ante este nuevo descubrimiento, sino horror. En un abrir y cerrar de ojos, la enorme bestia se desplomó entre el follaje y envolvió con sus retorcidas mandíbulas el torso del pobre gorila. Presencié horrorizado cómo el monstruo levantaba al simio en el aire. Las cadenas del gorila se rompieron cuando la enorme bestia sacudió a su presa de un lado a otro. Luego, lo depositó en el suelo y comenzó a arrancarle grandes trozos de carne. Por suerte, debido a la oscuridad, no pude distinguir todos los detalles sangrientos. Miré a Arno, quien había levantado su rifle preparándose para disparar a la enorme bestia. Sin embargo, pude ver que él también estaba aterrorizado. Abajo, oía los nauseabundos sonidos de carne desgarrándose y huesos crujiendo. Solo por su silueta oscura, pude ver que la bestia era enorme. Medía unos 6 o 7 metros de altura, o unos 6 metros para los estadounidenses. Parecía ser principalmente bípedo, aunque alternaba entre el uso de sus enormes extremidades delanteras para sostenerse. La criatura tenía una cola larga y gruesa cubierta de escamas que usaba para equilibrarse. Cuando terminó de comer, levantó su enorme cabeza y olfateó el aire. De sus fosas nasales emanaba vapor con cada olfateo. A la tenue luz de la luna, pude ver el reflejo de la sangre alrededor de su hocico. ¿Había captado nuestro olor? Soltó un gruñido profundo y dio unos pasos hacia nosotros. El suelo temblaba cada vez que una de sus poderosas patas traseras se estrellaba contra el suelo. «Dale las gafas», le susurró Arno a Fernsby. «Las necesita para ver lo que dispara». Fernsby me entregó las gafas y me las volví a poner rápidamente. En tonos de un verde nauseabundo, podía ver la monstruosidad con mucho más detalle. Un denso plumaje, que parecía plumas, cubría su rígido lomo.
Mi mirada se dirigió a la cabeza de la criatura. Tenía grandes ojos de reptil, como los de una serpiente, con pequeñas crestas cartilaginosas que se elevaban sobre cada cuenca, probablemente para protegerlos de la luz solar durante el día. «Dios mío, ¿qué quiere Adebayo con un fenómeno de la naturaleza como ese?», susurró Fernsby. «Supongo que por poder», respondió Arno. «Al fin y al cabo, es un señor de la guerra. No hay manera de que pueda controlar esa cosa», espeté. «Acordado». Entonces, para sorpresa de todos, las luces delanteras del camión de plataforma se encendieron de repente e iluminaron el lado derecho del animal. El gran animal ladeó la cabeza y caminó hacia el vehículo en el que estaban sentados los dos mercenarios. «¡No, no, no! ¡Apágalo, apágalo!», oía a Arno susurrar en voz baja, preparando su rifle. Abajo oía gritos frenéticos en un idioma que no entendía. La bestia agachó la cabeza justo al lado de la puerta principal de la cabaña y miró por la ventana con uno de sus grandes ojos. Los gritos cesaron de golpe. La bestia emitió un rugido ensordecedor y con un movimiento ágil giró la cabeza y clavó sus afilados dientes en el exterior metálico del camión. Mordió y arrancó el techo de la cabina. Arno y yo alzamos nuestros rifles y disparamos a la criatura. Ni siquiera se inmutó. Con mis gafas de visión nocturna, pude ver a los dos hombres acurrucados en sus asientos. Uno de ellos se desabrochó el cinturón de seguridad y salió del camión por el lado opuesto de la criatura. El otro hombre forcejeó con su hebilla, pero no pudo soltarse. La criatura ladeó la cabeza con curiosidad para mirar al mercenario atrapado. Recargué mi rifle y le disparé de nuevo a la bestia. No tuvo ningún efecto. La criatura se estrelló contra el camión. El mercenario gritó cuando el animal lo arrancó del asiento y lo levantó en el aire. Los gritos cesaron de repente cuando la bestia alzó la cabeza y se tragó al hombre entero. Se oyó un fuerte grito desde el lado izquierdo del gran animal. El otro hombre se encontraba en medio del claro del bosque. «¡Mokelembembe! ¡Mokelembembe!», gritó mientras levantaba un rifle de asalto y apuntaba. Antes de que el hombre pudiera apretar el gatillo, el monstruo lo agarró con uno de sus antebrazos y lo levantó por encima del suelo. Arno disparó otro tiro. Se oyó un fuerte crujido y un destello brillante apareció alrededor del hombre. El animal soltó su presa y el mercenario cayó de bruces en el lodo húmedo. Había usado su porra eléctrica para liberarse. El hombre se arrastró por el suelo húmedo del bosque en un intento de escapar. El gran reptil lo alcanzó y presionó una de sus patas contra la espalda del hombre, aplastándolo y dejando una enorme huella de 3 dedos llena de sangre y vísceras. Se agachó para darse un festín con lo que quedaba del pobre animal. Al unísono, ambos disparamos de nuevo a la criatura. Esta vez se estremeció y giró la cabeza hacia el árbol. Rugió de dolor y empezó a caminar hacia donde estábamos sentados. Justo cuando estaba a punto de disparar de nuevo, mi rifle se atascó. Lo incliné hacia un lado y vi que un cartucho vacío se había atascado entre la recámara y el cerrojo, sobresaliendo ligeramente. Presa del pánico, miré a Arno, esperando que supiera cómo arreglarlo. «Cierra el cerrojo, maldita sea, Zrenia». Hice lo que me dijo, pero no se movió. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies mientras la criatura se alzaba a solo unos metros. Presa del pánico, dejé caer el rifle justo cuando las poderosas fauces del animal se clavaban en la plataforma. Sacudió la cabeza de un lado a otro intentando soltar la plataforma. Caí de espaldas al suelo, de lado. Mis gafas de visión nocturna se me resbalaron de la cabeza y desaparecieron entre los oscuros arbustos. La bestia se soltó de la plataforma y, en su lugar, caminó hacia un lado del puesto. Nos rodeó un rato, gruñendo y rugiendo mientras intentaba averiguar cómo llegar hasta nosotros. Entonces se detuvo a nuestra derecha. De alguna manera, había identificado los cables que sujetaban el puesto. Siseó y los desgarró con sus poderosas garras, hasta que finalmente el sonido de un cable metálico tenso al aflojarse me llenó los oídos de terror. «¡Agárrate a algo, Zrenia!», gritó el doctor Fernsby a todo pulmón justo cuando el puesto de observación perdió el equilibrio y se volcó.
Me agarré a la barandilla metálica y me preparé para el impacto, pero no llegó. No tocamos el suelo. El soporte colgaba suspendido en un ángulo de 60 grados de uno de los cables de soporte restantes. Bolsas, cajas y cajones se deslizaron por el suelo mojado junto a mí y cayeron a la jungla. La criatura rugió debajo de mí. Sonaba como un coro de sillas oxidadas arrastradas por un suelo de hormigón. Miré a mi alrededor y vi que el doctor Fernsby se aferraba a una de las barandillas del otro lado de la plataforma, pero no había rastro de Arno, el cazador. Abajo podía ver las fauces abiertas del animal, que me mordía las piernas. Estaba fuera de su alcance. Entonces, para mi horror, la barandilla se dobló y dobló hasta que finalmente se rompió, dejándome caer al suelo durante lo que pareció una eternidad. Golpeé el barro húmedo del suelo del bosque con un golpe sordo y vi que mi compañero también yacía a mi lado, inmóvil y cubierto de tierra. Arno seguía sin aparecer. Me puse de pie rápidamente y corrí a ayudar a Fernsby cuando una gran sombra se proyectó en el suelo, cerniéndose amenazadoramente sobre nosotros. Me sacudí el barro y el agua de los ojos y vi al animal de pie a poca distancia, mirándonos. Ladeó la cabeza y pude ver cómo sus músculos, en carne viva, se tensaban anticipando el salto. Entonces, el fuerte grito de alguien llenó el aire. Arno estaba de pie en medio del claro, con su rifle en la mano. Agitó un brazo y siguió gritando. Había logrado captar la atención de la criatura y la enorme bestia se giró hacia él. Me zumbaron los oídos cuando le disparó. Ya no usaba los dardos tranquilizantes. La bestia emitió un rugido agonizante y echó a correr en su dirección. Viendo mi oportunidad, ayudé a Fernsby a ponerse de pie y corrimos hacia el Humvee estacionado justo al lado del camión de plataforma, ahora destrozado. Por suerte, las llaves seguían puestas. Pisé a fondo el acelerador y las llantas empezaron a girar, esparciendo lodo por todas partes antes de que el vehículo finalmente avanzara. A través del parabrisas pude ver a la enorme bestia de pie en medio del claro, parcialmente iluminada por los faros de la camioneta. En la boca de la criatura, Arno colgaba de su brazo izquierdo, retorciéndose de dolor. Un denso torrente de sangre corría por el brazo y cubrió el cuerpo del cazador de un rojo carmesí enfermizo. El animal mordió y Arno cayó al suelo. Se aferró el brazo amputado y gritó de dolor. La cabeza del animal se desplomó y los gritos finalmente cesaron. Di la vuelta y conduje por el destartalado camino de tierra por el que habíamos llegado. Palmeras y lianas selváticas pasaban a mi lado mientras pisaba a fondo el acelerador. Sentía temblar el suelo detrás, y por el retrovisor vi a la bestia persiguiéndola. Daba zancadas largas y potentes, corriendo con rapidez y elegancia sobre sus patas traseras. Me recordó a la forma en que correría una gran ave terrestre, como un avestruz o un emú. El gran carnívoro había empezado a acercarse, cubriendo rápidamente grandes distancias con cada paso. Y entonces se detuvo. Se quedó allí parado en medio del camino. ¿Había decidido rendirse de repente? ¿Así sin más? En el retrovisor, la criatura comenzó a encogerse gradualmente. Emitió un último rugido antes de desaparecer en la espesa selva junto al camino. Los limpiaparabrisas de goma limpiaban con desesperación la lluvia que golpeaba el cristal del Humvee mientras seguía a toda velocidad por la carretera embarrada. Al tomar una curva cerrada, mi vista se fijó en el jeep desmantelado que yacía boca abajo en una zanja a un lado de la carretera. Tenía las llantas arrancadas, las luces traseras parpadeaban con una luz roja brillante y grandes marcas de garras recorrían su costado. Como nos movíamos tan rápido, no tuve la oportunidad de investigar adecuadamente la escena, pero mientras pasaba a toda velocidad, podría haber jurado que vi una chaqueta blanca cubierta de motas carmesí colgando de una rama de un árbol cercano. No tardamos más de 2 días en salir del país y volar de vuelta a Inglaterra. No nos molestamos en informar de nuestra experiencia a las autoridades locales del Congo. De todas formas, no esperábamos que nos creyeran, y desde luego, no queríamos meternos en líos. Hicimos las maletas y nos fuimos en el primer avión disponible. El doctor Fernsby
Todavía está un poco afectado por el traumático incidente, pero en general se encuentra bien. Todo esto ocurrió hace unos años, pero sentí que era importante que finalmente compartiéramos lo que nos ocurrió ese fatídico día en las húmedas selvas de la cuenca del Congo. Últimamente, he visto noticias en línea que detallan el descubrimiento de pueblos devastados en la zona rural congoleña. Los pocos supervivientes culparon del desastre a una entidad a la que llaman Mokele Mbembe. Cuando lo leí por primera vez, supe que había oído ese nombre antes, y entonces sentí escalofríos al recordar las últimas palabras del valiente mercenario. En sus últimos momentos, también había llamado a la bestia Mokele Mbembe. He investigado un poco y he descubierto que Mokele Mbembe describe a un gran animal cuadrúpedo o espíritu del agua que reside en lagos y ríos. Se describe a Mokele Mbembe como un reptil herbívoro con un cuello largo, similar al de un dinosaurio saurópodo. Algunos creen que Mokele Mbembe es la prueba viviente de que los dinosaurios de la era mesozoica sobrevivieron hasta el mundo moderno, aunque se creía que se extinguieron hace unos 65 millones de años. Sin embargo, la descripción de Mokele Mbembe no coincide con la bestia que encontré esa noche hace muchos años. La criatura que encontré ciertamente no tenía un cuello anormalmente largo y con toda seguridad no era herbívora. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿existen más especies de este tipo? ¿Existe un ecosistema aún no descubierto que prospere en las profundidades de la cuenca del Congo, esperando ser descubierto? Según el gobierno congoleño, alrededor del 80% de la selva que rodea el noreste del país permanece inexplorada, y quién sabe qué misterios aún quedan por desvelar. Qué maravillas, secretos y horrores aún quedan por observar bajo la atenta mirada de los científicos. He intentado contactar con el Dr. Fernsby, pero hasta el momento no he recibido respuesta. Estoy usando mi universidad para intentar recaudar fondos para la próxima expedición, y hasta ahora el consejo parece estar de acuerdo con la idea. Claro que no les he contado todo, al menos todavía. Desde aquella noche, he sentido una obsesión por volver a la selva. La calma de la aventura y el descubrimiento me llama. Tengo que volver. Necesito saber si algo ha sobrevivido.